Bienvenidos a todos ustedes, ¿cómo se encuentran? Bueno, estamos en esta segunda edición de Noticias, en la cual tenemos, pues desde luego el tema, déjeme decirlo así, el tema estrella es la decisión del gobierno de Israel de cercar Gaza, entrar en Gaza, bueno, en particular en una gran ciudad que se llama Ciudad Gaza, que está en Gaza, valga la redundancia. De eso vamos a hablar en un instante, en 53 segundos. Le comunico mientras las ediciones diarias que tenemos todos los días, las últimas. Enseguida estamos. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. El juicio a las naciones ha llegado, pánico en la ONU. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Doble pánico mundial, histórica alianza entre Israel y Estados Unidos. Tercera edición, 19 horas en España, 20 horas en Israel. Pánico internacional, el plan de ocupación total de Gaza. Sí, de eso es de lo que estamos hablando. El plan total, de ocupación total, de intervención total. ¿Qué es realmente lo que ha dicho el señor Netanyahu? Bueno, pues les voy a poner en este momento el titular en el cual hace referencia a la última reunión que ha durado mucho tiempo. A altas horas de la noche y a primera hora de la mañana ha habido un comunicado, el cual vamos a pasar a compartirles con ustedes en este momento. Le pongo en pantalla lo que ha dicho la oficina del señor Netanyahu, evidentemente del primer ministro de Israel. Confirma, esto es importante el dato, porque no se trata solo de lo que parece ser, no, lo ha confirmado la aprobación de todo el gabinete de su plan para conquistar la ciudad de Gaza. Recuerden que la ciudad de Gaza es una zona que se llama Ciudad de Gaza, y perdónenme por esta redundancia. Dicho esto, la oficina del primer ministro, señor Netanyahu, confirma que el Gabinete de Seguridad ha aprobado ese plan para que las FDI tomen el control de la ciudad de Gaza. Tomen el control es la expresión que se ha compartido, literalmente. Tomen el control, lo tenemos aquí, sí, en un comunicado en el cual se toma esta decisión para respaldar, evidentemente, la propuesta del señor Netanyahu. El control sobre la ciudad de Gaza en la parte norte del enclave. Israel proporcionará, a la vez, ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate. Hay zonas que están claramente delimitadas como zonas de combate, así lo ha comunicado el primer ministro en su oficina, en un comunicado sobre lo que dice fue una decisión respaldada por el gabinete. La mayoría de los miembros de esta reunión también respaldaron una lista de 5 principios que Israel exige, no exigirá como algo futuro, presente, exige a cambio de poner fin a la guerra. Todos están hablando de poner fin a la guerra, ¿verdad? Todo el mundo está queriendo poner fin a la guerra. También el señor Netanyahu, pero ha dicho, bueno, voy a exigir 5 principios para que se acabe la guerra. Y son los que le vamos a compartir en un momento. Lo vamos a detallar cuáles son los 5 principios, objetivos, metas, para entendernos un poquito más ampliamente, que podrían poner fin a la guerra si se llevan a efecto. ¿Y de quién depende? Ahora lo vamos a ver enseguida. Así lo ha comunicado la oficina del primer ministro y están descritos de la siguiente manera. Voy a ver si puedo ponerlo también en pantalla y así lo puedo también señalar. Creo que sí lo puedo señalar. Permítame que me pase a la pantalla. Aquí está. Mire, el primer principio, se lo pongo bien claro, ¿verdad? El desarme de Hamás. ¿Quieren que se acabe la guerra? Bueno, pues que lo primero es que se desarme Hamás. Eso es lo primero, así de sencillo, así de fácil, porque mientras Hamás tenga las armas, y les recuerdo que ya ha disparado, si no recuerdo mal, no sé si fue anoche mismo o esta mañana, pero se lo voy a compartir en un instante porque me parece que es importante compartir esa noticia. Me parece que estamos hablando, sí, aquí está, sí, es ayer,
Le pongo también en pantalla antes de continuar. Mire, las fuerzas de defensa de Israel afirman, y yo digo confirman, siempre enfatizo, haber destruido un lanzacohetes en el norte de Gaza que disparó ayer contra Nir Am. Esto ha sido publicado pues hace muy poco tiempo, a las 12:06 hora de Israel, o sea, hace muy poco tiempo. Lo que ha pasado es lo siguiente que le paso a relatar en este momento. La unidad de élite de Sky Riders del Cuerpo de Artillería de las FDI, junto con tropas de la 401 Brigada Blindada, han destruyeron ayer un lanzacohetes preparado en el norte de Gaza, después de que fuera utilizado para disparar un cohete contra Nir Am, según ha informado el ejército. Bueno, este es un dato importante a tener en cuenta para que luego después no digan no, que es que resulta que Gaza está totalmente paralizada y que los pobrecitos de Hamas no pueden hacer nada, que están ellos ahí, pues ya saben, nada, dependiendo ¿de qué? ¿De qué están dependiendo? Están dependiendo de seguir haciendo lo que están haciendo, que es terrorismo, básicamente. Básicamente no, directamente. Bueno, dicho esto, este es otro dato a tener en cuenta. Ahora vamos a pasar otra vez a la anterior pantalla que hace referencia al segundo punto. Hemos dicho el primero, le pongo otra vez. Primer punto, tenemos señalado un poquito más fuerte aquí con el cursor, el desarme de Hamas. Segundo punto también es, no es que sea también, es que en realidad es la secuencia lógica. El regreso de los 50 rehenes restantes, de los cuales se cree que 20 están vivos. Esta es la cadencia lógica. Por un lado, primero, que se desarme Hamas. ¿Cómo se va a lograr? Pues que Hamas lo haga voluntariamente. Porque si no lo hace voluntariamente, lo hará por la fuerza. Y eso es lo que está aconteciendo ahora mismo. Pero esta es una oportunidad realmente, este plan, que le digo una cosa, luego a la tarde se lo voy a explicar muy, muy ampliamente, pero ha puesto de uñas al mundo entero. Sí, este plan que, visto así, como estamos viendo ahora mismo, a un servidor no le parece que sea muy diferente de lo que está diciendo o lo que está haciendo Israel en Gaza. Lo que pasa es que la gran diferencia es que ha empleado términos como tomar, entrar, anexar, que en intervención militar total, términos que se están empleando hace mucho tiempo, tampoco es que sean novedosos. Entonces, ¿por qué esta crispación mundial? Otra vez la palabra indudable es pánico mundial. Eso sería el único término que pudiéramos entender de una manera directa. Pánico mundial, que es lo que venimos siempre diciendo. ¿Por qué? Pues porque parece ser que es muy fuerte lo que ha dicho el señor Netanyahu. Debe ser muy fuerte porque hasta China, y eso lo vamos a ver después, insisto, por la tarde, se ha levantado en un plan, pues oiga, de amenaza a China, amenaza a Turquía, amenazas de medio mundo y parte del otro, la ONU, bueno, ya saben ustedes. Por tanto, solo un indicativo. Me parece que es muy importante y que afecta mucho a todo el mundo cuando se han puesto, decimos en castellano, se han puesto de uñas, o sea, amenazantes contra Israel. Por tanto, el primer punto, desarme de Hamas. Segundo punto, que es subsecuente, lógicamente, la secuencia lógica, el regreso de los 50 rehenes restantes, de los cuales ya saben ustedes que se creen que 20 están vivos. El resto, lo que tiene Hamas es retenidos sus cuerpos en el campo de concentración subterráneo de Gaza de Hamas. Se lo digo otra vez, el campo de concentración subterráneo de Hamas en Gaza. Ahí están los rehenes, esos 20 rehenes que se consideran que están vivos, y el resto de los cuerpos de los que han asesinado los tienen ahí. Esta es la situación. Por tanto, segundo punto, la liberación, mejor dicho, el regreso, se ha empleado ese término. Tercer punto, le vuelvo a pasar en pantalla para que lo tengamos más claro. Tercer punto, lo tenemos aquí, la desmilitarización de la franja de Gaza. El tercer punto. ¿Importante esto? Absolutamente, porque ya hemos visto hace un momentito que anoche lanzaron un cohete, un misil contra Israel en Gaza. Pero oiga, no está todo tan arrasado que no se puede mover, que se mueren de hambre. Oiga, pues no tendrán mucho hambre cuando tienen misiles. O que se coman los misiles, a lo mejor se les quita el hambre. No, digo, es una sugerencia.
porque no debe ser. Porque una cosa importante, no se ve masas de gentes hambrientas andando como zombies por las calles sin comida. Eso no se ha visto en Gaza. Lo que se ve en Gaza son las fotos trucadas, truculentas, falsas y reales, pero que no son lo que están diciendo, porque dicen es un niño que se muere de hambre. No, es un niño que está enfermo muy grave hace mucho tiempo y no es de hambre, es una enfermedad. Y lo utilizan para acusar a Israel. Por tanto, si tienen fotógrafos para hacer, ya lo vimos ayer, y tienen misiles para lanzar, y tienen cohetes y tienen armamento, pues creo que desde luego el paso lógico, una vez que se desarme Hamás y que se regresen los 50 rehenes, lo lógico sería que se desmilitarizara toda la franja de Gaza. En otras palabras, que no hubiera armas. Así de sencillo y así de claro. Aquí ya ha dicho Hamás que eso, vamos, como los de Hezbollah, que no, eso jamás. Ya los veo los de Hezbollah cómo están. Pero bueno, este es otro paso que le vamos a comentar. El cuarto punto es el control de seguridad de Israel sobre la franja de Gaza. ¿Qué significa el control de seguridad de Israel sobre la franja de Gaza? Pues que, como su propio nombre indica, la seguridad para que no ocurra nada que no debería de ocurrir, y es que vuelvan a atacar a Israel, de quien dependa será de Israel y no de terceros o de segundos. A ver si me explico. Esto tiene que ser ineludiblemente, este es el plan. La defensa de Israel la hace Israel. Esto es así. El control de seguridad es de Israel. ¿Qué significa esto? Que las fronteras, las entradas, las salidas, las tendrá Israel. Y claro, esto le pone como loco a la Unión Europea, por decir un ejemplo, a Turquía, por decir otro ejemplo, a la ONU, por decir muchos ejemplos. No lo pueden soportar porque esto sí es control de la zona. Y es un control estable, porque si esto continúa como está continuando, no hay ninguna opción válida, no hay negociaciones. Aunque he escuchado en las últimas horas un tema que me parece interesante, una noticia, un comentario, y es que si en el proceso del avance, porque hay un avance militar ahora mismo, ya, en Gaza, se libera a los rehenes, se pararía. Esto es lo que he escuchado, de esta manera, de alguien que sabe de qué va el tema. Si en la avanzada, si alcanzando los objetivos y entrando en Ciudad Gaza, les recuerdo que es una ciudad que se llama Ciudad Gaza, entrando en ese contexto, se liberan los rehenes, se entregan las armas, Israel pararía esta ofensiva total que está haciendo en Gaza. Por tanto, el control de la seguridad tiene que estar exclusivamente en las manos de Hamás. El quinto punto, porque se ha basado en estos 5 puntos que ahora lo volvemos a repasar. El quinto, la existencia de un gobierno civil alternativo ¿al cual? Al que ahora tiene Hamás. Aunque no se puede hablar de gobierno, pero en el sentido literal de la palabra, quien está gobernando Gaza es Hamás. Por tanto, lo que se está exigiendo es que haya un gobierno alternativo y además claramente se dice que no sea ni Hamás ni la autoridad palestina, porque la autoridad palestina y Hamás son primos hermanos, literalmente. De hecho, lo que pretendía la Autoridad Nacional Palestina, y no es de ahora tampoco, no es de este día, es tomar el control de Gaza, porque ya se lo quitaron los de Hamás. Los de Hamás machacaron, literalmente, perdónenme por la expresión, los asesinaron a los de Al-Fatah, a los de la Autoridad Nacional Palestina. Tienen un odio entre ellos irredento, odio total, pero por eso la Autoridad Palestina de Mahmoud Abbas dice, pues ahora me voy a la revancha y voy a tomar el control. Bueno, eso es lo que ha dicho, claro. Por eso Israel ha dicho claramente, de ese punto no es probable, no, es imposible que acontezca. Por tanto, aquí están los 5 puntos. Se los remarco una vez más para que lo tengamos claro. Primer punto, el desarme de Hamás. Segundo punto, el regreso. Bueno, segundo principio, son principios, no hay que decir puntos, queda un poco limitado. Hablamos de principios inexcusables. El primer principio, el desarme de Hamás. El segundo, el regreso de los 50 rehenes restantes, de los cuales, insistimos, se cree 20 que están vivos. El tercer
en principio, la desmilitarización de la Franja de Gaza, de arriba a abajo, de norte a sur, por el centro, por arriba y por abajo, insisto. Cuarto punto, control de seguridad exclusivamente de Israel sobre, y añado, toda la Franja de Gaza. Y por último, quinto principio, la existencia o la imposición o la apuesta de un gobierno civil, alternativo, que no sea ni Hamás ni la autoridad palestina. Esto es lo que se ha compartido a primera hora de la mañana con el resto del mundo. ¿Cuáles han sido las reacciones? Bueno, han sido muy variadas. Permítame que le ponga algunos titulares. La oficina del señor Netanyahu ha confirmado, hemos dicho, la aprobación del gabinete de su plan de conquistar la ciudad de Gaza. Bien, una vez más, la oficina del primer ministro confirma que el gabinete de seguridad ha aprobado su plan para que las FDI tomen el control, esta palabra les cuesta mucho a la gente, tomen el control de la ciudad de Gaza en el norte del enclave. Continuamos, la mayoría de los miembros del gabinete también respaldaron, como es evidente, una lista de 5 principios que Israel exigirá a cambio de poner fin a la guerra con Hamás. Esto ya es muy importante porque está diciendo, ¿quieren que acabe la guerra? Vamos a terminarla. Pero primero que se desarme Hamás, que regresen todos los rehenes, que se desmilitarice la Franja de Gaza, que haya control de seguridad de Israel y que exista un gobierno civil alternativo a Hamás y a la autoridad palestina. Bien claro, exactamente. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, está comprometido con el plan de gobierno. ¿Por qué tenemos que decir que está comprometido con el plan de gobierno? Porque las lenguas viperinas, las malas lenguas, las lenguas bífidas, venenosas, si los puedo expresar de diferentes maneras, lo que estaban diciendo es que había un enfrentamiento mortal entre el plan del señor Netanyahu y un supuesto, que es falso, un supuesto plan alternativo. No había un supuesto plan alternativo, lo que había era alternativas al plan del señor Netanyahu en cuanto a decir, pues mire, esto se podría hacer de esta manera, sería mejor hacer esto, en fin, darle los matices propios de quien es responsable de la guerra. Tendrá que decirle al señor Netanyahu, ¿qué te parece si esto es de esta manera? Considero que esto es mejor así o lo que sea. Pero no es un plan alternativo, no es decir, mira, yo tengo un plan y tú tienes otro. Eso es falso. Y eso lo dicen los medios de comunicación en Israel primeramente y después evidentemente en el resto del mundo. Así que continuamos con los titulares. Insisto, el señor Eyal Zamir, el teniente general, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa, está comprometido con el plan del gobierno. Quien está descomprometido y desproporcionado y desanimado y todo lo que digamos es la ONU, que sigue siendo uno de los mayores problemas para la solución de la entrega de ayuda humanitaria en Gaza, ya que quiere el control, como siempre ha hecho, la distribución lo quiere tener. El señor Antonio Guterres está pasmado, está que no se tiene encima. Pero atención, y no voy a hablar mucho de ello porque esta tarde quiero ampliarlo, pero la oposición en Israel al primer ministro, un servidor les ha llamado el cuarteto apocalíptico, la oposición critica la aprobación del gabinete de la toma de control de la ciudad de Gaza. Han dicho literalmente, y esto es lo que lo tienen puestos ustedes en pantalla, lo que ha dicho es la oposición a Israel. Fíjese qué palabras más animosas, más gratificantes, más motivadoras para los soldados que están en la franja de Gaza y en realidad para toda la ciudadanía de Israel. Han dicho esta oposición, que la ha criticado, un desastre para generaciones. Vaya peso, ¿eh? Un desastre para generaciones. Esto ya es... Pero bueno, han dicho cosas peores, ¿eh? Estos 4 señores que ven ahí han dicho cosas mucho peores todavía. Pero claro, esto ya lo han ampliado a las siguientes generaciones. Y por último, el foro de rehenes de familias desaparecidas, recuerdan ustedes, al cual nosotros desde aquí siempre bendecimos y pedimos por la liberación de los rehenes, también ha emitido una dura reacción a la decisión del gabinete de conquistar la ciudad de Gaza. Porque aquí el asunto es la conquista de la ciudad de Gaza, donde se cree que se encuentran retenidos algunos de los cautivos. Por tanto,
la primera reacción al plan que ya se ha oficializado, esto ya no es un dato de a lo mejor, no se trata de a lo mejor, es vamos a mejor. Ahora vamos a mejor, porque este plan de 5 puntos ha descrito la posición clara de Israel para que se acabe la guerra. ¿Quieren acabar la guerra Europa? ¿Quieren acabar la guerra China? Por decirle un ejemplo, Todo el mundo quiere acabar la guerra, también Israel. El primero interesado en acabar la guerra es Israel, pero lo que no puede acabar la guerra es Israel es con Hamás reteniendo a 50 rehenes, manteniendo todas las armas, controlando Gaza y que todo el perímetro de Gaza sea fiscalizado, controlado por Hamás y que además siga manteniéndose en el poder. Esto es imposible. Esto es imposible bajo todo punto de vista. Por eso, ahora mismo, si realmente lo que quieren es que se acabe la guerra, lo tienen muy fácil. Lo tiene muy fácil todo el mundo, incluida esta decrépita Europa, que está excluida del cielo, yo os lo digo así, excluida del cielo. No es posible que digan tantas barbaridades. Y las dicen. Por eso más vale que nos preocupemos de los que viven en esta zona del mundo, en Europa, que estemos bien preocupados, porque toda la miseria va a ser poca la que nos va a caer encima. Porque está escrito literalmente, lo ha dicho el Dios Todopoderoso: al que bendiga a Israel yo le bendigo, y al que maldiga o hable mal de Israel yo le maldeciré, le enjuiciaré. Pues Europa está todo el día vocalizando amenazas y maldiciones contra Israel. Por tanto, ¿qué puede pasar en Europa? Eso es otro tema de otro día, pero que eso está pasando, esa es la realidad. Dicho esto, permítame que haga referencia al tema que teníamos lo último en pantalla, que quiero remarcarlo, que son estos puntos. Si realmente lo que se quiere es que se acabe la guerra, como dicen todos, pues ahí está el desarrollo de no quiero decir plan, porque no se trata de un plan, se trata de los principios. Lo señalo de nuevo. Aquí están los 5 puntos: el desarme de Hamás, el regreso de los rehenes restantes, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control de seguridad de Israel y la existencia de un gobierno alternativo que evidentemente no sea de Hamás ni de la autoridad palestina. Pero volviendo al asunto de las quejas, todo parece indicar que debe ser muy importante esta descripción, muy importante, para que salgan a la palestra, decimos aquí, a los medios de comunicación, a acusar a Israel, pero de una manera desaforada. Tiene que ser muy importante. Mire, si este plan no tuviera relevancia, como dicen algunos, y fuera agua de borraja, como dicen otros, o sea, sin ningún valor, repetitivo, si fuera de esa manera, no habría levantado el tsunami de críticas que está levantando. Ya le aseguro que cuando lleguen las 7 de la tarde, le doy una hora precisa, que es cuando tenemos el siguiente programa, ya habremos acumulado una cantidad tal de críticas a Israel que va a ser imposible que las compartamos todas. Porque están ahora desesperados. En Europa, ni contarle. En China, ya ve usted, entenderán mucho los chinos de lo que pasa allí. Es un ejemplo, Yo es que no me entero lo que pasa en China, porque como hablan un idioma que no comprendo, aquí decimos en castellano, es una forma de hablar, es muy coloquial. Esto es un cuento chino, es que no me entero de nada. Bueno, pues yo creo que tampoco debe ser que el gobierno chino no se entera de nada, porque está en una situación de crítica absurda teniendo lo que tiene dentro de China. Ojo, cuidado, que si profundizamos lo que pasa en China nos quedaríamos asustados totalmente y realmente. Por tanto, esta crítica desaforada está viniendo ahora como un ciclón, como un tsunami contra Israel. ¿Qué es nuestra parte, por tanto? Pues nuestra parte es lo que estamos haciendo: bendecir al pueblo de Israel. Oiga, lo que le estoy pidiendo todos los días, le estamos pidiendo, y no es una cosa personal. Estoy mirando por si tengo alguna actualización. De momento en pantalla no ha entrado más actualizaciones. Bueno, sí han entrado críticas, pero esas las voy a dejar, para después, ¿verdad? Mira, tengo aquí se lo voy a poner porque esta es animante, es motivadora.
Ya sé que para algunos, para otros, sería una locura, ¿verdad? Pero se la voy a poner en pantalla. Atención, mire usted, lo que ha dicho Smotrich. Esto está publicado hace un minuto. Mientras estábamos hablando, ha salido este titular. El señor Smotrich ha dicho: Israel borrará el Estado palestino y reconstruirá los asentamientos desaparecidos en Cisjordania. Silencio. Momentito. Vamos a tener que salir un momentito fuera mientras le pongo el previo. Es que han llamado en nuestra puerta. Estamos esperando un pedido importante para el trabajo que estamos haciendo aquí, y como tenemos una alarma en forma, como ustedes pueden escuchar, en forma de perruna, déjeme decirlo así, pues entonces enseguida que detecta movimiento en la puerta, se abalanza a la puerta esperando llamar la atención. Bueno, lo que le iba a decir, la situación está, lo que ha dicho el señor Smotrich es, desde luego que está bien fuerte, ¿no? Israel borrará el Estado palestino. Es que ya está borrado. ¿Sabe usted cuándo se borró el Estado palestino? Sí, el 7 de octubre del 2023 se borró. Si había algo, y había mucha gente en Israel que estaba apostando por un Estado palestino, ese día se borró del corazón del pueblo de Israel, en su conjunto. Que todavía hay algunos que optan por decir que un Estado palestino sería, yo no sé, lo digo con todo respeto, no sé de dónde están pensando, en qué están pensando, porque un Estado palestino supondría la aniquilación del Estado de Israel. No es la solución de dos estados como tratan de imponer la ONU y el resto de países del mundo, es la disolución de un Estado. Eso es lo que está pasando. Se pretende la disolución del Estado de Israel. Por tanto, estos datos que están aconteciendo en estas horas, que forma parte de lo que estamos diciendo como que faltan, lo digo así mejor, faltan pocos días para que termine la guerra. Es lo que estamos diciendo, Faltan pocos días para que termine la guerra, porque estamos al día 672. Antes de que llegue el día 700, esta guerra habrá terminado, y habrá terminado con la victoria de Israel. No quiere decir que de repente todo esté nuevo, cambiado, habrá terminado oficialmente, y tendremos muchas posibilidades de ver grandes cambios y grandes milagros en todo ese espacio que llamamos Oriente Medio. Pero para eso nosotros, que tenemos una responsabilidad como retaguardia espiritual de la CFDI, tenemos que bendecir al pueblo de Israel, porque en estos momentos, vuelvo a mirar las noticias, en estos momentos la presión contra Israel es máxima, ahora mismo, cuando son las 12:27, a punto de ser las 12:30 en España, la 1:30 en Israel. La presión contra Israel es internacional, y por estos 5 principios que ha establecido el gobierno de Israel, que deben de ser tan duros para el resto del mundo, que les está dando vueltas la cabeza como a la niña del exorcista. Y perdónenme que se lo diga de esta manera jocosa. Estimados amigos, esta tarde tenemos un programa bien especial también. Don Marcos va a tratar el tema de los 5 puntos, va a tratar el tema de lo que está pasando. Tenemos también a doña Isabel, tenemos un servidor, estaremos haciendo análisis y le voy a contar la reacción del mundo. Y va a ver qué locura están diciendo. Por eso, nosotros, desde aquí, como retaguardia espiritual de la CFDI, vamos a apoyar al gobierno y al pueblo de Israel. Un fuerte abrazo y le vemos después. Le pongo el previo y me despido con ustedes. Muchas gracias por su atención. Le dejo con ¿con qué? Pues claro, con el viaje a Israel. Muchas gracias. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.